Amén, amén, amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor. En este hermoso tiempo que el Señor nos regala de nuestro programa Doctrina Apostólica, ¿ya? Vine a compartir un ratito con ustedes. Hoy día aquí en Chile es feriado, por lo tanto no hay radio, pero nosotros hemos venido acá a Santa Elena 520 a compartir igual un ratito junto a ustedes, ya, para compartir un tiempo de gran bendición en este día. Así que si el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo un ratito junto a ustedes. Desde acá, entonces, de Santa Elena 520, le enviamos un saludo, le envío un saludo con mucho amor en Cristo. Quien les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, ¿ya? Un fuerte abrazo con mucho amor para ustedes. Y bueno, en este día, si el Señor lo permite, vamos a estar compartiendo unos minutitos junto a ustedes, ya que después en la tarde vamos a ir a predicar ahí a la plaza de Puente Alto. Allí en ese lugar vamos a estar compartiendo la palabra cerca de las 7 de la tarde, si el Señor así lo permite. Así que vaya un abrazo con mucho amor a ustedes y coméntenme si se está escuchando bien o no el audio. Por favor, avísenme si es que se está oyendo bien el programa Doctrina Apostólica. Ya en esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito acerca de los mormones, ¿ya? Estas personas que habitualmente andan en las casas, andan caminando por allí, habitualmente visten con un tipo de ropa bien definida, habitualmente son norteamericanos los que andan acá en Chile, y resulta que son muy agradables en el trato con las personas, pero no por eso nosotros vamos a asumir que ellos sean de Dios, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad, ya, si el Señor lo permite, vamos a estar respondiendo una pregunta, ¿ya? ¿Los mormones son cristianos? ¿Son evangélicos? Ya vamos a estar respondiendo esa pregunta que para mucha gente tal vez es fácil de responder porque se asume que no son cristianos ni son evangélicos, pero muchas veces los hermanos no tienen los argumentos ya para poder entablar un diálogo con ellos y poder sacar, hermano, a los mormones del error. Ya, entonces el día de hoy vamos a estar compartiendo un poquito acerca de los mormones. Ahí nuestro hermano Juan Humire nos dice, Dios bendiga al hermanito Juan, hace tiempo que no sabía nada de él, nos dice, Dios le bendiga, hermano Richard, se escucha bien el audio. Gracias, mi hermano Juan, que Dios me lo rebendiga entonces. Entonces, mis amados, vamos a estar compartiendo una enseñanza basada en los mormones, ¿ya? Vamos a estar hablando un poquito acerca de esta secta, hermano, que no es tan conocida, no tan conocida, hermano, en cuanto a su doctrina. Se sabe que existen, ¿ya? Se sabe que existen como un movimiento, la gente sabe cómo son su estructura, porque todos sus locales o sus templos tienen una misma forma, pero en cuanto a lo que creen, muchas veces, hermano, la gente desconoce lo que creen los mormones, se desconoce claramente lo que cree un mormón y habitualmente se tiene el estereotipo de que son gente agradable, gente muy cercana, etcétera, pero se desconoce las tremendas herejías que este grupo sostiene, ¿ya? Y vamos a leer un texto de la Escritura. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, vaya usted a su Biblia, no sé si usted tiene una Biblia por allí, pero vamos a leer la palabra del Señor ahí en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, y nosotros, mis amados, vamos a leer, hermano, vamos a leer del versículo 13, ya, vamos a leer del versículo 13, ya, escríbame desde qué lugar nos están escuchando. Nuestra hermana Leticia nos dice, gracias a Dios, que el Señor le fortalezca, amén, amén, amén. Ayer estuvimos ayer bien delicados de salud, el día de ayer, el día miércoles estuvimos con problemas estomacales, el día lunes, ya el día martes estuvimos en cama durante todo el día, hermano, con unos dolores de cabeza, un dolor de estómago, dolor muscular,
pero por misericordia ya en este día estamos en pie para la gloria de Dios, y le agradezco a todos los hermanos que me hablaron al WhatsApp para preguntarme cómo estábamos. Ya le agradezco al Señor que me hayan llamado, y debido a eso ayer no estuvimos haciendo el programa en directo, sino que pusimos una grabación, ¿ya? Así que muchas gracias, mis amados. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Mire lo que dice la Escritura. Vamos a leer del versículo 13. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tremendo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Qué tremendo. Así que, esta es una conclusión, así que no es extraño si también sus ministros, aquí ministro significa servidor, así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Qué tremendo, hermano. Aquí el apóstol Pablo en las Escrituras nos señala, hermano, cómo ya para el tiempo de la iglesia primitiva, piensa usted, estando ya en el periodo de la iglesia primitiva, algunos se estaban haciendo pasar por apóstoles. Mira qué tremendo. No 100 años después, 200 años después, sino que de manera contemporánea a la iglesia primitiva, Satanás quiso corromper la iglesia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo se entera precisamente de esto. Se entera de la mentira, se entera del engaño, se entera de la falacia, se entera de todo esto que estaba haciendo el maligno. Entonces Pablo pone a la iglesia de Corintios, de los hermanos de Corinto, en alerta. ¿Qué es lo que le dice? Que, mis amados hermanos, se iban a levantar y se estaban levantando falsos apóstoles. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Ya? O sea, Pablo nos está contando que era un hecho real. No era simplemente un hecho escatológico, no era un hecho simplemente profético. Era un hecho vigente, contemporáneo, que estaba ocurriendo. ¿Qué estaba sucediendo? Que se habían levantado falsos apóstoles. La palabra apóstol o apóstoles, aquí en plural, la palabra apóstol en griego es apostolos o apostelos, ¿ya? Y esta palabra significa enviado, O sea, uno de los grandes distintivos, ¿ya? Anótelo usted por allí. Uno de los grandes distintivos de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores, de los falsos obispos, de todos estos falsos, hermanos, es que se hacen pasar por enviados de Dios. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Entonces, todos estos que son falsos, hermanos, por lo general quieren dejarle a la gente el mensaje de que ellos han sido enviados directamente por Dios a esa época. ¿Ya? Ellos no se presentan como simples predicadores, como un misionero, un pastor, no, sino que ellos le hacen creer a la gente que los sigue, les hacen creer que ellos son especiales, que han sido enviados directamente por Dios, y de que por lo general vienen a restaurar algo que se había corrompido. ¿Ya? Entonces, imagínate tú que para ese tiempo ya habían falsos apóstoles. Es decir, falsos enviados. Qué tremendo, hermano. En esta época, hermano, donde hay tantos falsos, qué importante que nosotros estemos alerta. Que significa la palabra apóstol, enviado. Y por lo general, estos falsos apóstoles dicen que han tenido una experiencia sobrenatural,
que Dios se le ha aparecido directamente a ellos o que ha venido un ángel, pero que detrás de su falso llamamiento, ellos dicen que hubo una experiencia sobrenatural que los deja en un estado especial o que los marca como gente especial. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda es esta interesante temática! Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fraudulento viene de fraude, es decir, engañan a las personas, las estafan. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, un falso apóstol es una persona, hermano, que se muestra como un enviado de Dios, que se muestra como un siervo de Dios. Y después dice, mira, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, sus servidores, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, una de las personas, mis amados hermanos, una de las personas que se presentó como un enviado de Dios, por ejemplo, han habido diferentes gente que es falso, que a través de la historia se han presentado como enviados de Dios. Tenemos el caso, por ejemplo, de el líder de los musulmanes. Ya Mahoma se presentó como ¿qué? Como un enviado de Dios. Así se presentó él. Elena de White, la fundadora de los adventistas del séptimo día, se presentó como una enviada de Dios. Y así también el personaje del cual queremos hablar en este día, que es Joseph Smith. Joseph Smith. Joseph Smith también se presentó como un enviado de Dios. Ya, o sea, él se presentó, hermano, como una persona que directamente había sido comisionada por Dios para traer supuestamente la restauración del evangelio. ¿Te das cuenta? No? O sea, las pretensiones, hermano, de el que se siente un enviado especial, las pretensiones de esa persona nunca son mínimas, nunca son comunes. Siempre el falso apóstol, el falso misionero, el falso enviado, el falso predicador, el falso iluminado, siempre da a entender como que él tiene una misión que nadie más puede tener. Qué tremendo, hermano. ¿Qué te parece? O sea, ellos nunca tienen una mirada de sí mismos moderada, reflexiva, analítica, cuidadosa, sino que ellos siempre se ven a sí mismos como gente especial. Qué tremendo. Cuidado, hermano, cuando tú te quieras sentir especial, cuando tú te quieras sentir como el único, como que no hay nadie como tú, como que si tú no estás no se van a hacer las cosas. Cuidado, porque ya ese es un pensamiento sectario. Una cosa es una secta y otra cosa es una actitud sectaria. Por ejemplo, una secta tiene falsas doctrinas y aparte tiene una serie de comportamientos que están reñidos con la palabra de Dios. ¿Ya? O sea, su doctrina está en desacuerdo con la Escritura, está contra la Escritura y aparte su conducta es contra la palabra de Dios. Pero hay otras personas que son evangélicos, tienen una correcta doctrina, pero tienen, hermano, una conducta sectaria. ¿Ya? Entonces, hay gente que puede hablar de la verdad, pero no obstante tienen un comportamiento sectario. En este caso, hermano, hay gente que tiende a sentirse demasiado especial, ya como que ellos son los tremendos. Entonces, cuidado, porque antes de la caída es la soberbia. Nosotros tenemos que mantenernos siempre cautos, templados, moderados. Dice la Escritura que cada uno piense de sí con cordura y con buen juicio. Entonces, en el caso de Smith, hermano de Joseph Smith, el fundador de los mormones, él se consideraba alguien especial.
se consideraba alguien, hermano, diferente al resto. Y vamos a estar partiendo hablando un poquito acerca de la historia de este personaje, de Joseph Smith. Y bueno, Joseph Smith, hermano, como sabemos, fue el fundador de los mormones. Ya sostuvo doctrinas erráticas. Y no solamente sostuvo doctrinas erradas, herejes, antibíblicas, no solo eso, sino que Joseph Smith, el fundador de los mormones, aparte, hermano, Joseph Smith tuvo un tremendo mal testimonio. Tuvo un testimonio tremendo, hermano. Con decirle, hermano, que la historia nos cuenta, hermano, que este hombre estuvo metido en una serie de escándalos. No es que falló, no es que pecó, no es que erró una vez, sino que estuvo inmiscuido constantemente. El fundador de los mormones estuvo, hermano, involucrado en tremendos escándalos. Escándalos a nivel, pero ético, morales, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Joseph Smith, el fundador de los mormones, murió, hermano, escúchalo bien, murió siendo, hermano, baleado y acribillado, hermano, por una turba que no soportó más su mal actuar con las mujeres, ¿ya? Si uno lee las fuentes históricas del fundador de los mormones, si uno lee las fuentes históricas, uno va a encontrar, hermano, que por lo menos Joseph Smith tuvo por lo menos 27 esposas. Por lo menos 27 esposas. Y hay un cálculo, hermano, hecho también por otros, que considerando la esposa más otras mujeres que tuvo, habría tenido sobre las 40 esposas. Qué tremendo, hermano. De hecho, como la gente sabe, hermano, los mormones por muchos años practicaron la poligamia. Por muchos años la practicaron. Ya en Utah, en el estado de Utah, trataron de legalizarla, pero el resto de los estados, hermanos de la Unión, digamos que se opuso a la legalización de la poligamia y ellos se vieron obligados a retroceder en esa medida y a rechazar también la práctica de la poligamia, por lo menos desde una perspectiva o base legal. Entonces imagínese usted, hermano, un hombre con 27 mujeres que eventualmente pudo haber tenido 40 mujeres, hermano. O sea, ¿qué me va a hablar esa persona? Me va a hablar de ética, de moral, de dominio propio, de santidad. Pero imagínese el poder de engaño que tiene una persona, hermano, de convencer al resto de la población de que Dios le validaba a él esa práctica de la poligamia. Entonces, una de las doctrinas más controvertidas de los mormones fue precisamente la poligamia. Ya hoy en los Estados Unidos y en Utah es ilegal la poligamia, pero una cosa es que sea ilegal y otra cosa es que los mormones no la practiquen. Porque hay estudios allá en los Estados Unidos que nos muestran de que el día de hoy en los Estados Unidos y en particular en el estado de Utah se practica más la poligamia que en los tiempos de Joseph Smith. ¿Ya? O sea, detrás de esta persona indudablemente que había y hay un espíritu profundo de lascivia. ¿Quién fue Joseph Smith? Joseph Smith, hermano, como hemos explicado, fue, hermano, el fundador de los mormones. Según él, hermano, a edad muy temprana tuvo una experiencia con Dios. Joseph Smith sostiene en su biografía, en sus escritos, sostiene que a edad muy temprana tuvo una revelación. Supuestamente, según él, se le apareció el Padre y el Hijo. Imagínate tú. Él dice que se le apareció el Padre y el Hijo. Esto ocurrió en el año 1820. Supuestamente en el año 1820 se le apareció ni más ni menos que el Padre y el Hijo. Oye, ¿qué te parece, hermano? Oye, este sí que se pasó, Joseph Smith.
Ya él dijo que se le había aparecido el Padre y el Hijo. ¡Qué tremendo, hermano! Ya en dicha ocasión, supuestamente Joseph Smith, cuando se le presenta el Padre y el Hijo, según él le preguntó a el hijo a qué iglesia él tenía que unirse, porque él se había ido a un bosque supuestamente a orar. Y dice que él dice que se le apareció el Padre y el Hijo, y que él le dijo al Padre y al Hijo, ¿a qué iglesia yo me tengo que unir? Y supuestamente el Hijo le dijo, no tienes que unirte a ninguna iglesia, porque todas han apostatado. Todas han apostatado. Ese fue el mensaje, hermanos, supuestamente que le dio el Hijo a Joseph Smith, que todas habían apostatado y que si Joseph Smith era fiel a lo que se le estaba diciendo en ese momento, él iba a restaurar la iglesia de Cristo. El Señor reprenda al diablo. Qué tremendo, hermano. Ya, o sea, ¿qué es lo que sostiene el perverso de Joseph Smith? ¿Qué es lo que sostuvo? Que él iba a restaurar el cristianismo porque a la fecha cuando él vivía, estaba hablando de comienzo del siglo XIX, el cristianismo había caído en una completa apostasía. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. En las Escrituras se nos dice claramente que va a haber apostasía, por supuesto. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante habla de que se iba a suscitar una apostasía. ¿Ya? Vamos a leer mejor el texto bíblico. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Mira cómo dice, algunos apostatarán de la fe. No dice todos apostatarán de la fe. Ni siquiera dice la mayoría van a apostatar de la fe. ¿Cómo dice? Algunos apostatarán de la fe. Por lo tanto, esta supuesta revelación que tuvo Joseph Smith de que supuestamente todos habían apostatado, de que supuestamente Jesús le había dicho a él que todos habían apostatado de la fe, es una mentira, porque la Biblia dice claramente que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Y qué es lo que hizo Joseph Smith? Escuchó si es que tuvo esa experiencia, escuchó a demonios que se le disfrazaron allí como supuestamente el Padre y el Hijo y lo engañaron, si es que tuvo esa supuesta revelación. ¿Cuál era el contenido de la supuesta revelación? Que todo el cristianismo había apostatado para esa época. Una falacia tremenda. Ten cuidado, hermano, cuando alguien vaya a decir algo como eso. Todos son apóstatas. Si alguien te dice, todos son apóstatas, menos nuestra iglesia, te están engañando. Te están metiendo el dedo en la boca. Te están cuenteando. Te están envolviendo la perdiz. Ya la mente no puede creer eso. Ya, eso es una falacia. Porque el cristianismo bíblico, si bien es cierto, el cristianismo bíblico ha enfrentado la apostasía a través de la historia, es cierto, pero eso no significa que el mundo entero, me refiero a las iglesias protestantes evangélicas, no podríamos decir que todos apostataron, porque eso sería irse contra la palabra de Dios. Si su misión, si su iglesia es de senda antigua, gloria a Dios, pero no piense que es la única. Su iglesia es de sana doctrina, es pentecostal, es bíblica, gloria a Dios. No piense que es la única, porque si tú ya comienzas a tener ese pensamiento, le está abriendo la puerta, hermano, a un pensamiento sectario. ¡Qué tremendo! El texto, ¿qué es lo que dice? Algunos apostatarán de la fe. No dice todos, ni tampoco dice la mayoría. Es cierto que la apostasía va a ir increciendo hasta que nos acercamos al tiempo del arrebatamiento. Por supuesto que es así. Pero no nos olvidemos, hermano, que la iglesia
nunca, hermano, ha caído en una total apostasía. Me refiero a todas las corporaciones, a toda la iglesia. No, hay iglesias, hay corporaciones que van apostatando, que le van dando las espaldas a Dios y su palabra. Pero eso no significa que todos han apostatado. Esa fue la mentira de Joseph Smith. ¿Qué es lo que dice la palabra? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso es lo que dice la palabra. ¿Dónde dice eso? Vamos a ir a Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Vamos a ir a este tremendo pasaje de la palabra. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer, hermano, desde el versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Ya vamos a estar leyendo algunos comentarios. Ya, vamos a leer desde el versículo 15. Él les dijo, el Mesías, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esto? Que la iglesia nunca va a ser derrotada, la verdadera iglesia nunca va a ser derrotada. Qué tremendo, hermano. Así que la revelación que supuestamente tuvo Joseph Smith es una absoluta falacia. ¿Te das cuenta, no? Un engaño, pero tremendo el de Joseph Smith. Supuestamente la iglesia para ese momento había caído en una total apostasía y él tenía que restaurarla. O sea, tenía ínfulas, tenía delirio de ser el restaurador del cristianismo para esa época. Imagínate, él decía que esto es lo que yo le he dicho a varios mormones, con los cuales he dialogado, he debatido con varios mormones. Y yo le he dicho, es que ustedes parten de una premisa totalmente errada. Ustedes dicen que el cristianismo, que la iglesia de Cristo no estuvo aquí en la tierra vigente, es decir, que no hubieron verdaderos cristianos por un periodo de 17 siglos. Es que lo que usted dice es absolutamente imposible. O sea, por más de 1700 años no hubo cristianismo verdadero en la tierra y ellos te dicen que sí, que no hubo. Y que Joseph Smith lo vino a restaurar. Una locura total. Qué tremendo, hermano. Ya, ¿qué más podemos decir? Joseph Smith tuvo esa supuesta primera experiencia, esa supuesta primera experiencia cuando tenía como 15 años de edad, como 15 años. Ya, y en el año 1827, es decir, cuando él tenía 22 años, él dice que se le apareció ahora un ángel. Ahora se le aparecía un ángel. ¿Y cómo se llamaba este ángel? Este ángel se llamaba el ángel Moroni. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda locura, hermano, la de Joseph Smith! Vea usted, ¿en qué parte de la Biblia se menciona el ángel Moroni? Yo no veo aquí en una parte, hermano, que se mencione al ángel Moroni aquí en la Biblia. No se menciona jamás el nombre de Moroni. En 1827, cuando tenía unos 22 años, se le apareció un ángel que le dio lo que hoy conocemos como el libro de Mormón en una lengua, digamos, antigua, pero que tenía supuestamente unos cambios. Ya a ese tipo de lengua se le llamó el egipcio reformado. Mentira, todo eso es una invención de ellos. Le dio unas tablillas, supuestamente el ángel Moroni, le entregó unas tablillas, y esas tablillas estaban en un lenguaje que se llamaba el egipcio reformado, y Joseph Smith
supuestamente tuvo que traducir eso del egipcio reformado, lo tuvo que traducir al inglés con unas piedras que supuestamente eran el Turim, el Urim y el Tumim, el Urim y el Tumim del sumo sacerdote. Imagínate, pues, hermano. Imagínate la tremenda locura, hermano, siendo que de esas piedras, hermano, que usaba el sumo sacerdote, no cualquiera las iba a tener a su disposición. Y dice que esas piedras le sirvieron como anteojos para que mágicamente al ponerse, por ejemplo, esos anteojos, lo que salía en un supuesto egipcio reformado era al usar los anteojos, lo podía leer en inglés y él se lo iba dictando a una persona para que la persona lo fuera escribiendo. Una tremenda, hermano, fantasía de este hombre. ¿Qué te parece, hermano? Y cuando supuestamente Joseph Smith hizo este trabajo, hizo esa supuesta traducción, ya el resultado de eso fue esto que tengo aquí, que es el libro de Mormón. Ya, el libro de Mormón. Qué tremendo, hermano. Voy a ponerlos por acá, a ver cómo se ve, para que se vea mejor. No alcanzo ahí. A ver. Vamos a ver cómo lo hago aquí, para que usted lo vea ahí. Ahí está, mire. El libro de Mormón. Qué tremendo, hermano. O sea, el libro de Mormón es una completa fantasía. Es una completa fantasía. Este libro es una completa fantasía, hermano. Pura falacia, puro engaño. De verdad, y de verdad, con respeto, lo digo, esto es estiércol. Esto es una imitación de la Biblia, hermano. ¿En qué sentido? Porque Joseph Smith dijo que esto Dios se lo había revelado de una manera tremenda, con unas tablillas con un lenguaje llamado egipcio reformado, y él lo tradujo al inglés en ese momento, y que este sería otro testamento de Jesucristo. Oh, qué tremenda basura, hermano. Una cosa realmente impresionante. Imagínate, ¿tú crees que Dios le iba a hablar? Mira, es que, es una cuestión tan inconsistente, es una cosa tan poco lógica, es tan enajenado el planteamiento de ello, hermano, que mira, piensa tú, Dios le iba a hablar a unos supuestos israelitas en lengua egipcia. O sea, es lógico, hermano, ¿por qué le iba a hablar en egipcio? Segundo, bueno, primero porque no es la lengua de los mismos hebreos. Segundo, Joseph Smith nunca le mostró a la gente las supuestas tablillas. Es una mentira. Él, hermano, inventó aquí, mira, aquí hay por un lado un contenido satánico, un contenido demoníaco, un contenido pero terrible por un lado. Por otro lado, hermano, hay una serie de locuras, de cosas incoherentes. Y por otro lado, hermano, hay que decirlo, hermano, hay una serie de mentiras, pero gigantes. Gigantes. Entonces, para que resultara, para que llegara este falso libro, que es el libro de Mormón, para que el falso libro de Mormón llegase a la mano de las personas, tuvieron que haber revelaciones demoníacas. Tuvieron que haber delirios del mismo Joseph Smith. Y 3, una gran cantidad de mentiras. Qué tremendo, hermano. Entonces, claro, cuando usted ve a los mormones que andan caminando por allí, la gente dice, oye, son respetuosos, son simpáticos, son no sé qué, no sé cuánto. Oye, pero detrás de esta organización, para que esa organización llegara a existir, para que este libro, hermano, llegara a las manos de las personas, tuvo que haber una serie de acciones diabólicas. Revelaciones demoníacas, delirios del mismo Joseph Smith y una gran cantidad de mentiras. Qué tremendo, hermano. ¿Qué te parece, hermano? Entonces, claro, la gente va y adopta una creencia, adopta una religión, y resulta, hermano, que muchas de esas personas ni siquiera estudian, investigan el trasfondo que hay detrás de estas sectas. Son sectas, hermano, que no son inofensivas, no son inocuas.
O sea, cualquier persona que se meta al mormonismo, hermano, se está metiendo a una religión tremendamente perversa, antibíblica, no es cristiana, no es evangélica, y el origen de su libro, hermano, es una basura. Joseph Smith dijo que había recibido esas tablillas de el ángel Moroni, y resulta que nunca en su vida le mostró las tablas a nadie. Nunca nadie las vio. Y las 2 o 3 personas que dicen que las vieron, después se retractaron porque, mira, a una persona le preguntaron, pero dinos la verdad, si tú viste las tablillas que Joseph Smith después tradujo. Y él, ¿sabe lo que respondió al final? La vi con los ojos de la fe. Oiga, qué tremendo, hermano. Qué tremenda basura. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, no es inofensivo. Vamos a ir al pasaje, hermano, de Gálatas. Este pasaje tan importante, hermano, que nosotros debemos conocer. Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Qué importante que nosotros conozcamos la gloriosa escritura. Gálatas capítulo 6. Todos estos textos usted tiene que conocerlos. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Qué tremendo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, mas si aún nosotros, es decir, un apóstol, mas si aún algún apóstol, o un ángel, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, el que recibe este libro como verdadero, cuando es un libro que resultó de revelaciones demoníacas, de delirios de Joseph Smith y de mentiras de Joseph Smith, el que recibe este libro está bajo maldición. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Y tal vez gente que diga, hermano Richard, pero que a lo mejor es algo secundario lo que usted está diciendo, si no es tan importante, usted le está poniendo color, usted exagera, que usted es demasiado radical, visceral, es que para qué usted dice que los mormones son una secta, hermano, si son personas respetuosas. Son una secta, hermano, que ha inventado un libro que no lo dio el Señor Jesucristo. Esto es una mentira. Aquí dice otro testamento de Jesucristo. No, si Jesucristo no dio ningún otro testamento. Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto no fue dado por Dios. ¿Te das cuenta o no? A ver quién me coloca el texto que dice ahí. El que le añadiere a la palabra le va a suceder esto. El que le quitare le va a suceder esto. A ver quién me cita ese versículo, hermano, tan importante para nosotros. Imagínate tú, hermano. O sea, este hombre, hermano, tuvo la desvergüenza, hermano, de decir que a la palabra de Dios le faltaba algo. ¿Cómo a la palabra de Dios le va a faltar algo? Si ya se cerró el canon. Ya se cerró el canon. Y Pablo, ¿qué es lo que dijo? Aunque se presentare un ángel, si les trae otro evangelio, no le reciban. No le crean. O sea, ese es el mandato de Dios, no le crean. Y sabe que, hermano, hay gente que dice, es que ¿para qué, hermano, usted le da tanto énfasis a eso? Mira, los mormones actualmente, según alguna estadística que estuve viendo, los mormones actualmente, hermano, en el mundo son cerca de 15 millones de personas. Otras estadísticas dicen 16 millones. Saca la cuenta, 16 millones. Claro, si tú consideras, por ejemplo, cuántos musulmanes son en el mundo, son más de 1.000 millones en el mundo. Indudablemente, hermano, que estos tipos son así de mínimo, pero tienen un poder, tienen una influencia. Mira, saca la cuenta que, por ejemplo, acá en Chile, para los hermanos que son de acá, de Chile,
Los mormones, hermano, dentro de la escala de importancia, entre los mormones, Chile ocupa el sexto lugar. Chile ocupa el sexto lugar de importancia para los mormones. ¿Te das cuenta, no? Acá en Chile se sostiene que son entre el 0,3 y el 1% de Chile, de la población chilena. Se sostiene que los mormones son acá en Chile entre el 0,3 y el 1% de la población. ¿Ya? Algunos aseveran que llegan a ser acá en Chile, los mormones son aproximadamente entre 500.000 y 600.000 mormones en Chile. ¿Te das cuenta, no? Claro, algunos dicen, es que el 0,3, el 1% no es mucho, pero saca la cuenta, hermano, cómo se va multiplicando. El país donde hay más mormones es en Estados Unidos. El segundo país es México. México está también siendo bombardeado por los mormones. Y, hermano, para el 1980 al 1990, los mormones acá en Chile, hermano, colocaron una cantidad tremenda de recursos para construir sus capillas en diferentes sectores de nuestro país aquí en Chile. Entonces tú no mires este fenómeno como algo tan secundario. Acá está el texto, gracias a todos aquellos que me pusieron ese versículo. Este versículo de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, ya si alguno añadiera estas cosas a lo que se escribió en este libro, si alguno añadiere, que es tremendo, a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Y cómo murió Joseph Smith? Con un juicio tremendo, hermano. Una turba lo avasalló, hermano. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Te das cuenta? No, o sea, Joseph Smith, hermano, es imposible que haya sido salvo por sus falsas revelaciones, por sus delirios, por sus mentiras y porque ha apartado a miles de personas del Evangelio de Cristo. Qué tremendo, hermano. ¿Te das cuenta, no, hermano? ¿Te das cuenta o no, hermana? Tú no puedes decir, bueno, es que a lo mejor es otra revelación. No, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. El libro de Mormón no es de Dios, por favor. No es una cosa de sentimiento, no es algo real. Ellos, hermano, han inventado un libro contra la palabra. Están llenos de falsa doctrina. Te voy contando una serie de puntos, posiblemente no el día de hoy por el tema del tiempo, pero a la medida que el Espíritu de Dios me lo permita, vamos a ir viendo las tremendas herejías que contiene este libro, hermano. Es contra la Biblia este libro. Es una cosa realmente que uno queda impresionado, hermano. Uno queda impresionado. Vamos a estar leyendo algunos comentarios. Dígame ahí qué le parece esta interesante temática. La hemos abordado desde una perspectiva histórica bíblica, para que usted vea cómo el tipo, mira, a los 15 años dice que se le apareció el Padre y el Hijo. Impresionante, hermano. O sea, y supuestamente él era el elegido para restaurar el Evangelio. Oye, qué tremendo, hermano. Hay que tener una personalidad tremenda, hermano, para tener tales delirios. Que él iba a restaurar el cristianismo que había apostatado de la fe durante más de 1700 años. El Señor reprenda al diablo, hermano. El Señor reprenda a Satanás. Así que los mormones, hermano, son una institución totalmente anticristiana, totalmente antibíblica, al 100%, hermano. Y no podemos mirarlo así como de manera como tan
tan inofensiva, como que fueran inofensivos, no. Mira lo que dice, vamos a seguir a la escritura. Teníamos entonces el pasaje de Apocalipsis 22, 18, ¿ya? Y también tenemos el pasaje bíblico de, anótelo usted por allí, Deuteronomio capítulo 4, y vamos a leer, hermano, el versículo 2. Deuteronomio, Antiguo Testamento, no sé si ustedes están compartiendo estos versículos. Por ahí nos saluda el pastor Cristian Calfuñanco. Voy a ver si alcanzo a leer algunos comentarios acá de nuestro pastor Cristian Calfuñanco, que nos avisaba que estamos saliendo por radio, por la querida radio Esperanza, ¿ya? Aquí tengo, parece que... Aquí tengo... A ver, aquí está. A ver, aquí está. Aquí está. Nuestro pastor Cristian Calfuñanco nos saluda de Argentina y nos dice: saludos mi hermano Richard, Dios me lo bendiga y lo use para su gloria, amén. Saliendo en vivo por Radio Esperanza 91.3 FM, un abrazo grande, gracias mi estimado siervo, que Dios me lo bendiga grandemente. Voy a estar leyendo los comentarios. Después de leer este pasaje bíblico, ¿cuál era? Deuteronomio, ¿alguien se acuerda? A ver, Deuteronomio, está Génesis, Éxodo, Levítico, Número, después viene Deuteronomio, ¿ya? Deuteronomio, vamos a leer, creo que era el capítulo 4. A ver si estoy en lo correcto, capítulo 4. O sea, detrás del libro de Mormón, ¿qué hay? Revelaciones demoníacas, delirios de Joseph Smith y una gran cantidad de mentiras tremendas. Mira lo que dice. Vamos a leer del verso 1. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Te das cuenta, no? O sea, hermano, siempre el maligno ha tratado de corromper la palabra, de agregarle cosas a la palabra de Dios. Entonces, cuidado cuando hay gente que viene con unas nuevas revelaciones, quieren agregarle a la palabra. Esa gente, hermano, va a recibir su justo castigo. Deuteronomio 12:32 habla acerca de lo mismo, de que no se le debe añadir a la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermano, el libro de Mormón es un agregado a la Biblia que está maldito, bajo juicio. Ya dice la Biblia, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, os trajere, os anunciare, os diere un evangelio diferente, os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué es lo que dice la palabra? Sea anatema. Vamos a leerlo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El mormonismo, hermano, está bajo maldición de Dios. Qué tremendo, hermano. Por eso, hermano, que nosotros tenemos que predicar a los mormones, a la gente que se está acercando al mormonismo. Si un familiar tuyo te dice, no, ahora estoy yendo a la iglesia mormona, usted no diga, ya, bueno, da lo mismo, es otra iglesia nomás, es otra iglesia de corte norteamericano. No es una iglesia evangélica, no es una iglesia protestante, no es una iglesia que se parezca a la iglesia evangélica, no, es una terrible secta. Qué tremendo, hermano. Impresionante. Nuestra hermanita Consuelo nos saluda, nos dice: gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo, que Dios me lo bendiga, hermano, y le dé mucha salud, amén, para que nos siga dando la palabra del glorioso evangelio por medio de usted, que nos enseña, nos exhorta a seguir adelante en la capacitación de la escritura, amén. Qué lindo, gracias mi hermana Consuelo, que Dios me la bendiga. Saludos para California.
¿Qué tenemos por acá? Nuestra hermanita Alejandrina, saludos para Nueva York, nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, está linda la tarde. Sí, gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermanita Alejandrina. El hermanito John nos dice amén, amén, nos dice nuestro hermano Jorge. Mi amada esposa, la hermanita Mancheca, nos dice: Dios te bendiga, mi amado esposo. Es terrible las herejías que enseña esa secta de los mormones. Es pura invención humana y que el Señor los reprenda, exactamente. La gente dice: no, es que son simpáticos, es que me limpiaron el patio, es que me ayudaron en mi casa. Hermano, una acción social no te constituye a alguien de Dios, alguien enviado por Dios. No, pues hermano, o sea, no nos dejemos engañar. Ahí nos citaba la hermana Consuelo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Y la hermanita Francesca también nos citó Apocalipsis 22 del 18 al 19. La hermana Consuelo ahí también nos citó Apocalipsis 22 del 18 al 20. El hermano John también, Dios bendiga al hermanito John, nos dice ahí también, nos cita Apocalipsis 22 del 18 al 20. La hermana Consuelo nos dice: yo le advierto a cada quien, a todo aquel que oiga las palabras de la profecía de este libro. Amén. Exactamente. Nuestro hermano Luis nos dice: fíjese, hermano Richard, que aquí en México los mayas creían que venían de un árbol. Se pasaron. Y le llamaban el árbol de la vida. Eso suena familiar a la historia de Adán y Eva en el Edén. ¿Por qué el comentario? Ya, porque así como en el pasado los mayas cambiaron la historia original, así los de este tiempo tuercen la historia. Y la palabra de Dios, como esos mormones, que el Señor los reprenda. Oye, realmente los mormones, hermano, tienen una de falsa doctrina, hermano, pero terrible. Nuestro hermano John nos dice: hola, mi hermano Richard, buenas tardes, Dios le bendiga, siervo, hijo del Dios Altísimo. Gracias, mi hermanito John. Nos dice: bendición compartida, gloria a Dios. Gracias a todos aquellos que comparten esta temática en su Facebook. Dele like a esta publicación, deje su comentario y comparta este en vivo para la gloria de Dios. Gracias, mi hermanito John. E indudablemente muchas gracias también a todos los que colaboran con una ofrenda para que nosotros podamos dedicarnos a estos estudios, a enseñar, a sintetizar, hermano, el aspecto bíblico en una temática apologética, y también a dar estos interesantes temas apologéticos históricos para la gloria de Dios. Nuestro hermano John nos dice: qué bendición y alegría escuchar un programa en vivo en día feriado. Dios le bendiga, mi hermano amado. Amén. Sí, hoy día es feriado acá en Chile. Ya, hoy día es feriado y casi todos, digamos, se tomaron el día. Pero, hermano, yo tenía ganas de compartir con usted y ministrar esta enseñanza. Así que la gloria de Dios que podemos estar junto a ustedes en nuestro programa Doctrina Apostólica. Nuestra hermana Leticia nos dice: el Señor me lo bendiga grandemente, mi hermano Richard, se escucha bien. Gracias, mi hermana. Gracias a Dios, que el Señor le bendiga. Gracias, mi hermanita Leticia. La hermana Yasna nos dice: bendiciones, mi hermano Richard. Gracias, mi hermana. Gracias a todos los que nos estuvieron saludando en estos días. Nuestro hermano Narciso nos dice: Dios le bendiga, hermano, gusto saludarlo. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Narciso, que Dios me lo rebendiga. Los mormones no son evangélicos, no son cristianos, no son bíblicos. Creen en un libro que, hermano, está lleno de herejías. Creen en un libro, hermano, que no fue inspirado por Dios. Creen, hermano, en un libro que supuestamente fue dado en una lengua egipcia reformada. Hermano, ¿cómo Dios le iba a hablar en egipcio a los judíos? Se pasaron. Ahora, ¿por qué digo a los judíos? Porque este libro, hermano, contiene una de historias donde sostienen que por ahí, hermano, por el siglo, hermano, VI, viajaron unos israelitas desde Jerusalén hasta Norteamérica, siglo VI antes de Cristo. Según ellos, viajaron desde Jerusalén hasta Norteamérica y que allí fundaron como un Israel en Norteamérica. Oye, qué tremendo, hermano. ¿Qué te parece, hermano? Y ahí cuentan una historia. Es pura fantasía, puro delirio, porque todo el relato que sostiene este libro no tiene arqueología que lo compruebe. No hay arqueología que lo compruebe. Los mormones dicen, mira la locura. Los mormones dicen, basado en su literatura, y una de su literatura es este libro de Mormón, el falso libro de Mormón, sostiene, hermano, que los norteamericanos indígenas ya
los indígenas norteamericanos sostienen, los mormones, que antes decían esto, que todos eran israelitas. Oye, qué tremendo, hermano. Y que habían terminado siendo así como morenos porque se habían rebelado contra Dios. O sea, para ellos, si una persona es morena, por ejemplo, yo soy de tez morena. Hay hermanos que son de tez morena, sobre todo los latinoamericanos somos más morenos. En algunos predomina ser más blanco porque son descendientes, por ejemplo, de indígenas con europeos. ¿Ya? Pero resulta que el color de tez de la piel no indica si la persona está más en pecado o no. O sea, la gente blanca es blanca porque peca menos. Oye, hermano, ¿qué te parece la locura de estos tipos, hermano? Tremendo. Véale usted las facciones a los indígenas de Canadá, de Estados Unidos, de México o de acá de Latinoamérica hasta Chile. Todos tienen unas facciones más o menos similares a las facciones como asiáticas. ¿Te das cuenta, no? Entonces, no da. O sea, tú lo tratas de ver desde una perspectiva arqueológica, desde una perspectiva biológica, del ADN. O sea, no da. El libro de Mormón está lleno de mentiras, lleno de delirio, lleno de fantasía, hermano. Y aparte, tiene un espíritu de engaño este libro, pero terrible. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Qué te parece, hermano, esta interesante temática que hemos abordado el día de hoy? Ahí nos saluda nuestro hermano Iván, nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi amado hermano Richard, en este hermoso programa radial, Doctrina Apostólica Comuna de los Pecos, compartido el programa. Gracias. Dios lo bendiga a mi hermano Richard. Gracias, mi hermanita Nelly. Un abrazo para usted. Que Dios me la rebendiga. Gracias a todos aquellos que nos saludan. Saludos a nuestra hermana Moniquita Muñoz. Nuestro hermano Juan Humira ahí también nos saludaba. ¿Qué le ha parecido esta interesante temática que hemos abordado el día de hoy? Nuestro pastor Cristian Calfuñanco nos dice: ellos creen que cuando Cristo venga va a poner sus pies sobre el estado de Utah, Estados Unidos. Exacto. Y creen que allá se va a establecer la Nueva Jerusalén. Allá en Estados Unidos, en Utah, ya se va a levantar la Nueva Jerusalén. La Biblia habla de eso, hermano, de que allá se va a establecer, digamos, la Nueva Jerusalén y que desde allá incluso Cristo va a reinar en el milenio. ¿Dónde sale eso? Es un delirio de los mormones. Nuestro hermano John nos dice: mi hermano Richard, estoy aquí en la radio, gloria a Dios. Y los hermanos le envían saludos y fuerte abrazo de firme y adelante, amén. Dios bendiga a los hermanos allí de la radio, que Dios me los rebendiga. Nuestra hermanita Karen nos dice: saludos a la distancia, hermano Richard, Dios lo bendiga, amén, amén y amén. Así que, mis amados, vamos a dejar este tema hasta aquí el día de hoy. Nuestra hermana Lori Ross nos dice: Dios le bendiga a mi amado maestro y hermano Richard. Gracias por la palabra. Los mormones están totalmente turbados. Totalmente turbados. No es que tengamos una diferencia, dos diferencias. No, o sea, estos tipos creen en un libro, hermano, totalmente anticristiano que tiene una serie de mitos, no de historia, ni siquiera de leyenda, mitos, 100% mitos. Peor que una novela. Tremendo, hermano. Así que tú tienes que mirar a los mormones como almas perdidas, que necesitan a Cristo, que necesitan conocer el Evangelio. Qué tremendo, hermano. Dios le bendiga a mi amado maestro y hermano Richard. Gracias por la palabra. Los mormones están totalmente turbados. Qué horrible el trasfondo de esa secta. Exacto, terrible, hermano. Terrible el trasfondo de la secta. Eso es cierto. Es terrible. Mira, claro, si tú no sabes de la historia de ellos ni de su doctrina, lo puedes mirar como gente de otra creencia. Pero cuando tú ves el trasfondo histórico, el trasfondo de sus doctrinas, tú te das cuenta, hermano, que son peor de lo que tú creías. Ahora, ¿quién está detrás de la secta? Indudablemente que el diablo y que el Señor lo reprenda. Nuestro pastor Cristian nos dice: es increíble, mi hermano Richard, cómo se puede turbar la mente de un hombre queriendo entender los propósitos de Dios sin el Espíritu Santo. Claro, aunque yo creo que en el caso de Joseph Smith nunca quiso entender los propósitos de Dios.
Yo creo que el hombre simplemente no quiso servir a Dios, porque si uno lee la historia, esta persona fue, cuando niño con su papá, fue a la iglesia evangélica y no le gustaban algunas doctrinas, ¿ya? Y comenzó a rechazar esa doctrina y después, hermano, finalmente funda la secta de los mormones. ¿En qué fecha funda la secta de los mormones? Joseph Smith, el 6 de abril del año 1830, funda la secta de los mormones cuando tenía unos 25 años de edad. ¿Cuál fue la principal doctrina que él comenzó a predicar y más controvertida? Fue de que Dios aceptaba la poligamia. Eso, hermano, comenzó a influir de una manera tremenda. Imagínate tú, tuvo más de 44 hijos. Tuvo más de 44 hijos con diferentes mujeres. Oh, qué tremendo, hermano. Impresionante. Ya, mis amados, vamos a estar viendo si llegó algún comentario más. A este video le vamos a poner, hermano, ya que es la primera parte acerca de la secta de los mormones. Vamos a ir viendo si vamos dando unas nuevas entregas, unos nuevos programas acerca de los mormones para que ya luego entremos de lleno con las doctrinas. Vamos a estar, hermano, viendo de nuevo el tema de los mormones y vamos a entrar de lleno con las doctrinas. Vamos a ir viendo qué creen. ¿Creen en la Trinidad? ¿Creen en la salvación por gracia? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir respondiendo esa interesante pregunta para que usted se dé cuenta que no son bíblicos, no son cristianos, no son evangélicos, ¿ya? O sea, son personas, hermano, que no creen, hermano, en la palabra de Dios, no creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿cuándo funda Joseph Smith esta secta? Un 6 de abril de 1830. ¿Ya? ¿Qué edad tenía? Cerca de 25 años. ¡Qué tremendo! Allí partió con el engaño. ¿Cuántas esposas tuvo? 27. Pero se cree que llegó a tener hasta más de 40 mujeres. ¿Cuántos hijos tuvo con esas mujeres? 44 hijos. ¡Qué tremendo, hermano! Este sí que tenía, hermano, lascivia, hermano, tremendo, porque, o sea, ya es adulterio cuando usted tiene una segunda mujer. Imagínate más de 27. ¡Qué tremendo! O 27 como mínimo. Ya, o sea, el hombre estaba bajo un espíritu de lascivia, pero tremendo. Ya, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? La Meta Francesca nos dice, muy peligroso cuando personas escuchan a espíritus engañosos. Exactamente. Cuídate, hermano, cuidémonos. Si tú tuviste un sueño, tuviste una supuesta visión o algún profeta te habló un mensaje y el contenido, ya sea de esa revelación, de ese sueño o de esa profecía, están en contra de la Biblia, o recibiste un mensaje que no te cuadra, no te calza con la palabra, tú de inmediato tienes que rechazarlo. Tienes que tener cuidado con esa falsa revelación o con ese mensaje, porque por algo te está incomodando lo que soñaste, porque no calza con la palabra. Tienes que estar alerta, hermano, y cuidar tu alma. Por eso tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Nuestro pastor Cristian Calfuñanco nos dice, este programa se lo voy a compartir a mi cuñada, su marido mormón. Ya, ahí compártaselo y esperamos que sea de bendición. Así que, ¿cómo vamos a cuidar nuestra alma? Con la palabra, leyendo la palabra, orando, ayunando, consagrándonos, buscando de Dios. Ya, mis amados, nos despedimos. Me despido de ustedes con un Maranata. Si alguien quiere, hermano, me puede escribir al más 569 53 18 65 85. Más 569 53 18 65 85. Vea este programa varias veces, tome apuntes
allí, hermano, y crezca en el Evangelio. Si alguien quiere, hermano, comunicarse, entonces nos puede escribir al más 569 53 18 65 85. Y si alguien quiere apoyar este programa, me puede también escribir para yo enviarle los datos para que usted colabore con este ministerio de fe. Que Dios me los bendiga y Maranata, el Señor viene.